¿Qué pasaría si las cámaras no hubieran estado ahí para grabarlo? ¿Lo creerías? Desde colapsos masivos hasta derrames de petróleo, hoy verás fallos catastróficos que jamás debieron ocurrir. Porque estos momentos nos advierten sobre lo que puede salir terriblemente mal. Número 20. Maldito desastre se despliega. Con una altura de 770 pies, la presa Oroville de California ha retenido un vasto depósito de 1,1 billones de galones de agua desde 1968, abasteciendo a granjas y ciudades en todo el estado. Sin embargo, en febrero de 2017, esta gigantesca barrera de agua enfrentó una crisis. Tras uno de los inviernos más húmedos en la historia del norte de California, el embalse se hinchó hasta el 150% de su volumen normal. Para aliviar la presión, los operadores comenzaron a liberar agua a través del aliviadero principal. Pero los problemas surgieron rápidamente. Los aliviaderos están diseñados como toboganes, dirigiendo el exceso de agua de forma segura lejos de la presa. Sin embargo, se formó un enorme agujero a mitad del aliviadero principal, donde el revestimiento de concreto se había erosionado. El agua comenzó a fluir bajo la superficie, creando una oleada descontrolada y obligando a las autoridades a cerrar el aliviadero. Con los niveles de agua aún en aumento, por primera vez en 50 años, el agua se desbordó por el aliviadero de emergencia en el lado izquierdo de la presa, lo que desencadenó un escenario mucho más peligroso. Número 19. Un sumidero se traga un coche. En el condado de Prince William, Virginia, un impactante incidente de sumidero sorprendió a los residentes locales en una calle suburbana típicamente tranquila en Dale City. Aunque la causa exacta no estaba clara, las autoridades vincularon el colapso repentino a las recientes tormentas eléctricas en la región. Aunque los truenos en sí no causan dolinas, las fuertes lluvias a menudo acompañan a las tormentas y aceleran su formación. Las dolinas ocurren cuando el agua subterránea disuelve la caliza soluble similar a la roca, creando cavidades subterráneas que finalmente colapsan bajo el peso de la superficie. El material se retira del subsuelo y luego la superficie se derrumba. Esta vez, un pequeño automóvil rojo fue tragado entero por un enorme agujero en la calle. Afortunadamente, no había nadie adentro cuando sucedió. La vista fue escalofriante. Un vehículo estacionado desapareciendo en la tierra sin previo aviso. Momentos como este son duros recordatorios del poder oculto de la naturaleza y los peligros repentinos que acechan bajo nuestros pies. Número 18. Tren posado sobre la cola de una ballena. Justo después de la medianoche cerca de Rotterdam, los residentes no sabían que estaban a punto de presenciar un espectáculo extraordinario. Un tren estaba precariamente equilibrado a más de 30 pies sobre el suelo en una gigantesca escultura de cola de ballena a lo largo de una vía elevada del metro. Lejos de ser una obra de arte, esta extraña escena fue el resultado de un accidente de tren descontrolado. Normalmente, los trenes en esta ruta están sujetos de forma segura por bloques de parada, pero este rompió sus barreras y se desvió del borde del andén. Milagrosamente, el maquinista del tren escapó ileso y no había pasajeros a bordo. En un giro increíble, la escultura cola de ballena evitó que el tren se precipitara al agua, salvando a todos de un desastre mucho peor. Esta imagen surrealista se convirtió en un recordatorio inolvidable. A veces, el arte, sin querer, salva el día. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. La lucha de un barco que se hunde. El 1005 Cougar Ace, construido en Japón en 1993, fue uno de los portacoches más grandes jamás botados, capaz de transportar más de 5.000 vehículos. En julio de 2006, transportaba 4.700 Mazdas nuevos desde Japón hacia América del Norte cuando se produjo un desastre cerca de Alaska. Durante el drenaje rutinario del tanque de lastre en mares agitados, el barco perdió estabilidad y comenzó a escorar peligrosamente. Afortunadamente, los 23 miembros de la tripulación fueron rescatados sanos y salvos. Sin embargo, estabilizar el buque resultó mucho más difícil. Durante 5 tensos días, el barco, casi volcado, estuvo a la deriva antes de que los equipos de salvamento pudieran remolcarlo hasta Dutch Harbor.
Utilizando potentes bombas para equilibrar cuidadosamente el agua dentro del casco y los tanques de lastre, el equipo enderezó lentamente el barco, aunque un rescatista perdió la vida trágicamente durante la operación. El 1005 Cougar Ace se salvó del desastre, alrededor de 1. Vehículos sobrevivieron intactos, pero no todos los buques de carga han tenido tanta suerte. Número 16. Autos eléctricos e incendios en el mar. En febrero de 2016, el Baltimore Zephyr se incendió mientras transportaba vehículos eléctricos de Nueva York a Haití. El incendio se atribuyó a un cortocircuito en uno de los autos a bordo, lo que provocó un incendio que se propagó rápidamente por la carga. Los investigadores confirmaron posteriormente la falla eléctrica como la causa. El incidente resultó en una costosa reclamación al seguro valorada en $1,3 millones. Este evento sirve como recordatorio de que, incluso en la era de la tecnología avanzada, el envío de carga peligrosa o compleja plantea riesgos únicos. Para muchos, la mayor amenaza para un barco ha sido durante mucho tiempo el hundimiento. Pero los incendios y otros peligros inesperados siguen siendo preocupaciones muy reales. Número 15. Desastre explosivo en Volgogrado. El 10 de agosto de 2020, los residentes de Volgogrado, Rusia, se conmocionaron cuando una enorme bola de fuego estalló sobre una gasolinera local junto a una carretera. La explosión probablemente se desencadenó por electricidad estática durante la transferencia de combustible de un camión cisterna a tanques subterráneos. Las autoridades evacuaron la gasolinera rápidamente, pero la explosión fue inevitable. La onda expansiva se sintió a más de 1 milla de distancia y derribó a las personas cercanas. Se necesitaron 70 bomberos y un robot especializado en extinción de incendios para extinguir el intenso incendio. Milagrosamente, no se perdieron vidas gracias a la rápida evacuación. Muchos observadores compararon el incidente con la explosión de Beirut ocurrida pocos días antes, destacando su enorme poder destructivo. Número 14. La catastrófica explosión de Beirut. El 4 de agosto de 2020, una colosal explosión devastó Beirut, creando un cráter de casi 140 metros de diámetro. Esta sigue siendo una de las mayores explosiones no nucleares jamás registradas. Las investigaciones revelaron que 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenado incorrectamente causaron el desastre. Este peligroso producto químico había sido confiscado de un carguero en septiembre de 2013, pero permaneció en un almacén del puerto durante años en medio de disputas legales sobre su propiedad. A pesar de las numerosas advertencias sobre los riesgos del almacenamiento a largo plazo, donde la humedad puede degradar el nitrato de amonio a un estado mucho más volátil, no se tomó ninguna medida decisiva. La chispa final provino de las soldaduras realizadas dentro del almacén, lo que provocó la explosión mortal. Esta trágica falla de supervisión provocó una de las peores catástrofes industriales de la década. El impacto de la explosión fue devastador en múltiples niveles. La explosión se registró como un terremoto de magnitud 3,3 y se sintió a más de 160 kilómetros de distancia. Más de 200 personas perdieron la vida, más de 6. Resultaron heridas y aproximadamente 300. Fueron desplazadas de sus hogares. Barrios enteros quedaron arrasados y la infraestructura crítica sufrió graves daños, incluidos hospitales y centros de respuesta a emergencias, lo que dificultó la ayuda inmediata. El propio puerto, un centro clave para las importaciones y exportaciones del Líbano, fue destruido, lo que agravó aún más la crisis económica del país. Número 13. Motor en llamas en pleno vuelo. Imagina subir a un avión, acomodarte en tu asiento y disfrutar del despegue. Todo parece normal hasta que, volando a gran altitud, miras hacia afuera para disfrutar de una vista panorámica y de repente ves llamas saliendo del motor. Este alarmante suceso ocurrió en el vuelo 328 de United Airlines en febrero de 2021, de Denver a Honolulu. Apenas 4 minutos después del despegue, el motor derecho falló cuando una aspa metálica fatigada se rompió, dañando componentes críticos. Las llamas estallaron y los escombros se dispersaron a más de 1 milla de altura. Afortunadamente, nadie a bordo ni en tierra resultó herido,
y el avión regresó sano y salvo a Denver. Aunque los aviones bimotores pueden volar con un solo motor, esta aterradora situación podría haberse evitado con inspecciones más estrictas, algo de lo que oímos muy poco hoy en día. Definitivamente prestaré más atención a las instrucciones de seguridad de ahora en adelante. Este incidente reavivó la atención sobre los protocolos de seguridad en torno a los motores de aeronaves, especialmente la serie Pratt & Whitney PW4000 que impulsó el vuelo 328. Tras la falla, las autoridades aeronáuticas de todo el mundo ordenaron inspecciones inmediatas de motores similares para evitar futuros incidentes. La fatiga del metal que provocó la rotura de la pala era un problema conocido relacionado con el estrés y la antigüedad. Subrayando la importancia de los rigurosos programas de mantenimiento, los escombros dispersos incluían piezas de motor de gran tamaño, algunas de las cuales cayeron en zonas residenciales, lo que generó preocupación por el riesgo para las personas en tierra. Número 12. Puente al borde del abismo. Dicen que nunca se deben quemar los puentes, pero en el este de Alabama, un puente se enfrentó a una prueba diferente. En marzo de 2023, tras unas fuertes inundaciones repentinas, el conductor Miles Welch exploraba Lafayette cuando se topó con una escena impactante en el arroyo Chattahoochee. El suelo cerca del puente comenzó a agrietarse a pocos metros de distancia y los soportes del puente se derrumbaron bajo el agua crecida. Afortunadamente, Miles se encontraba a salvo, pero ese día no había posibilidad de cruzar. La naturaleza lo dejó claro. Este puente estaba cerrado definitivamente. El colapso formó parte de un creciente número de fallas de infraestructura relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia, según advierten los ingenieros, aumenta debido al cambio climático. Las inundaciones repentinas pueden causar una rápida erosión del suelo y desestabilizar los soportes de los cimientos. Al convertir estructuras aparentemente estables en peligros de la noche a la mañana, el colapso del puente del arroyo Chattahoochee pone de relieve la importancia de las inspecciones continuas y el mantenimiento proactivo, especialmente en regiones propensas a fuertes lluvias e inundaciones. Las fallas graves de puentes causan daños mucho peores, como el catastrófico colapso del puente I-35 Value sobre el río Mississippi en agosto de 2007. En hora punta, el tramo central cedió repentinamente bajo el paso de cientos de vehículos. Ese día, el puente llevaba 300 toneladas de materiales de construcción, lo que llevó la ya pesada carga de tráfico más allá de los límites de la estructura. Los investigadores encontraron fallas críticas de diseño, especialmente placas de refuerzo débiles que no soportaron la tensión. Estas placas, esencialmente conectores metálicos, fallaron debido a especificaciones de tamaño insuficiente y a la falta de redundancia en el diseño del puente. Fue un trágico recordatorio de que incluso la infraestructura bien utilizada puede albergar vulnerabilidades ocultas. El colapso se cobró 13 vidas y dejó 145 heridos, lo que socavó la confianza pública en la seguridad de los puentes envejecidos de Estados Unidos. En respuesta, el gobierno federal lanzó extensas inspecciones de puentes en todo el país, identificando miles de puentes que necesitaban reparación o reemplazo. Número 11. Derrame de baba en la carretera. La policía de Oregón lidia con todo tipo de situaciones extrañas, pero en julio de 2017 los agentes se enfrentaron a uno de sus desafíos más viscosos hasta la fecha. Un camión volcó, derramando una masa retorcida de criaturas parecidas a anguilas empapadas en litros de baba. Parecía sacado de una película de terror, pero se trataba de mixinos vivos, carroñeros oceánicos famosos por su sustancia viscosa defensiva. Cuando se sienten amenazados, los mixinos liberan una baba pegajosa hecha de proteínas y fibras de mucina. Esta se expande rápidamente en el agua de mar y obstruye las branquias o la boca de los depredadores, dándoles a estos extraños peces una oportunidad de luchar. El camión transportaba 13 cajas de mixinos con destino a Corea del Sur, donde había un manjar. Al parecer, el conductor frenó demasiado bruscamente al acercarse a unas obras, lo que hizo que los pasajeros, cubiertos de baba, cayeran a la carretera. Las labores de limpieza cerraron la carretera durante horas,
mientras los bomberos limpiaban con mangueras 3.400 kilos de baba. Lamentablemente, la mayoría de los mixinos no sobrevivieron, pero considerando su inusual viaje, tal vez eso fue lo mejor. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Desastre de plomería inunda apartamento. A todos les encantan las ofertas, pero a veces recortar gastos puede inundar tu vida. En más de un sentido. En 2017, una madre y sus 2 hijos se llevaron una sorpresa empapada cuando un supuesto plomero se presentó para arreglar una fuga en su apartamento. En lugar de pagar la tarifa de $150 para cerrar el agua del edificio, la tacaña casera le indicó al personal de mantenimiento que trabajara con el agua corriendo. Lo que siguió fue un caos. El agua inundó toda la unidad, obligando al asistente del plomero a aspirar desesperadamente las alfombras empapadas mientras continuaba la reparación. No está claro si la casera alguna vez accedió a cortar el suministro o si el plomero de alguna manera arregló la fuga, pero el daño ya estaba hecho. No solo su apartamento estaba empapado, sino que una unidad vecina también sufrió graves daños por agua. Número 9. La tierra se abre en Islandia. El suelo no siempre es tan sólido como parece, y en noviembre de 2023, Islandia ofreció pruebas dramáticas. Después de un aumento repentino de actividad volcánica cerca de Grindavik, la tierra se abrió de par en par, dividiendo a la comunidad. Las autoridades registraron aproximadamente 900 terremotos en un solo día en el sur de Islandia. Los temblores y la creciente presión del magma provocaron fracturas y deformaciones en las carreteras. Este es solo un ejemplo de la geología inestable de Islandia, una tierra moldeada por el fuego y el hielo donde estos eventos son parte de la vida cotidiana. Escenas comparables se han desarrollado en otros lugares, incluida la isla canadiense de Terranova. Allí, un tipo diferente de desastre transformó una carretera en septiembre de 2022. El huracán Earl, una tormenta de categoría 2 con vientos de 85 millas por hora, dañó una tubería de agua cercana. Las aguas de la inundación inundaron la calle, aplicando una intensa presión sobre el pavimento. La lluvia y la erosión arrastraron la grava debajo del asfalto, dejando un camino hueco y desmoronado que se convirtió en un río, haciéndolo mucho más adecuado para una canoa que para un coche. Número 8. Caos de concreto en la carretera. Todos conocemos las excusas de siempre. El perro se comió mi tarea, mi alarma no sonó, mi teléfono murió. Pero aquí hay una nueva para ti. Mi coche se empapó en concreto mojado. Esta escena salvaje fue captada por una cámara de salpicadero a las afueras de Filadelfia. Una camioneta SUV se cruzó repentinamente frente a un camión de concreto completamente cargado, obligando al conductor del camión a frenar de golpe. ¿El resultado? Un torrente de concreto gris y grueso se derramó sobre la mitad delantera de la camioneta blanca y, por si fuera poco, la ventanilla del lado del conductor se abrió de golpe, lo que significa que el conductor también se empapó en el desastre pegajoso. Afortunadamente, nadie salió herido. Pero entonces, la historia dio un giro brusco. Llegó un policía estatal y le ordenó al conductor que se quedara quieto. En lugar de eso, se fue, conduciendo 2 millas hasta un lavadero de coches cercano. Allí, convirtió el lugar en una zona de desastre, haciendo estallar concreto húmedo por todas partes y dañando equipo. La policía la atrapó y la arrestó por conducir bajo los efectos del alcohol. Resultó que había salido de un bar sospechoso donde probablemente había estado disfrutando de demasiados cócteles durante el día. Su imprudente decisión de ponerse al volante fue peligrosa e ilegal, pero afortunadamente nadie resultó herido. Eso sí que es una prueba concreta de una mala decisión. Número 7. Derrame de alcantarilla que brilla en la oscuridad. La ciudad de Nueva York puede ser famosa por ser la ciudad que nunca duerme, pero en noviembre de 2023, partes del distrito financiero de Manhattan recibieron un brillo inesperado. Los peatones que caminaban por Cedar Street vieron un extraño líquido verde brillante que se filtraba de las rejillas del alcantarillado. A primera vista, parecía algo salido de una pesadilla radiactiva, pero la verdad era menos siniestra.
El color neón probablemente fue causado por el rastreo de tinte, una técnica en la que se agrega un tinte de color brillante a los sistemas de plomería para detectar fugas. Lo que desconcertó a los lugareños fue cómo se escapó el tinte a la calle. Los empleados de un restaurante cercano culparon a una prueba de rociadores en el Hotel Cloud, uno al otro lado de la calle. Sin embargo, cuando se le preguntó, el gerente del hotel negó que tal prueba estuviera sucediendo. Con el sistema de alcantarillado de Nueva York extendiéndose más de 7.400 millas, este fluido brillante podría haber venido de cualquier lugar. El color del tinte se desvanece rápidamente cuando se mezcla con el cloro usado en la desinfección de alcantarillado, por lo que probablemente se filtró cerca. Tal vez un cierto lugar de reunión de tortugas ninja mutantes. Número 6. Lodo verde tóxico en la autopista de Detroit. El lodo verde brillante en Nueva York no era tan peligroso como el lodo neón que apareció en la Interestatal 696 cerca de Detroit en diciembre de 2019. Los automovilistas vieron un lodo verde brillante que rezumaba de las paredes de la autopista, causando un atasco de tráfico masivo cuando se cerraron 2 carriles por seguridad. Las pruebas de laboratorio identificaron la sustancia como agua subterránea contaminada con cromo hexavalente, un químico mortal usado en manufactura. La contaminación se remonta a una planta de galvanoplastia abandonada que cerró 3 años antes. Sus dueños habían sido encarcelados después de que las autoridades descubrieran que habían almacenado ilegalmente productos químicos peligrosos. Los inspectores encontraron un pozo de 10 por 10 pies lleno de desechos tóxicos en el sótano de la fábrica. Aunque la Agencia de Protección Ambiental gastó $1,5 millones y más de un año limpiando el sitio, el problema persistió. El agua de lluvia se filtró a través del techo ruinoso, se mezcló con residuos químicos y empujó el agua verde tóxica hacia la autopista. Número 5. Colapso de la construcción desmoronada. Cuando las grietas comienzan a aparecer en una estructura, el delicado equilibrio que mantiene todo unido puede volverse rápidamente imposible de sostener. Este tenso e inquietante momento fue captado en cámara, segundo a segundo, en un sitio de construcción ubicado en la tranquila ciudad de Coquitlam, Canadá, durante la noche del 29 de noviembre de 2023. Los trabajadores experimentados en el sitio notaron con preocupación que uno de los muros de apuntalamiento críticos, una estructura de soporte temporal diseñada específicamente para brindar estabilidad durante las delicadas fases de excavación, comenzó a mostrar señales alarmantes de fallo estructural. De repente, como una avalancha imparable, la tierra comenzó a derramarse violentamente por todo el perímetro del sitio, un espacio que había sido meticulosamente preparado para transformarse en un elegante y moderno edificio de apartamentos de 44 pisos con vistas panorámicas. Afortunadamente, gracias a la rápida respuesta del equipo de seguridad y la atención a los protocolos establecidos, todos los trabajadores habían logrado despejar el área peligrosa antes de que el muro cediera por completo, y milagrosamente, ninguna de las vitales infraestructuras subterráneas resultó afectada por el incidente. Aún así, observar cómo se desarrolla el caos ante nuestros propios ojos le provoca a cualquier espectador una profunda sensación de malestar e impotencia, un recordatorio visceral de lo rápido que las cosas, aparentemente sólidas, pueden desmoronarse en cuestión de momentos. Número 4. Desastre de demolición. Si bien la demolición de Ohio tuvo sus sorpresas, nada se compara con la catástrofe que sacudió al tranquilo puerto de Württemberg, Dinamarca, en una mañana que nadie olvidará. En el sitio, se estaba llevando a cabo la demolición programada de un antiguo silo industrial para dar paso a una nueva construcción moderna, pero la operación se convirtió en un ejemplo dramático de cómo los planes mejor trazados pueden salir terriblemente mal. Una biblioteca y centro cultural cercano, que por fortuna se encontraba completamente vacío en ese preciso momento debido a una coincidencia fortuita, fue severamente impactado cuando los escombros cayeron en una dirección inesperada, aplastando gran parte de su estructura. Este desafortunado fiasco resulta aún más sorprendente considerando los 6 meses de meticulosa planificación que lo precedieron.
Los ingenieros experimentados habían dedicado innumerables horas a estudiar minuciosamente los soportes estructurales del edificio y habían establecido con gran detalle las cargas explosivas necesarias para controlar la dirección de la caída con la máxima precisión posible. Sin embargo, este incidente nos recuerda que en el complejo mundo de las demoliciones controladas, incluso el más mínimo error de cálculo en el tiempo de detonación, la colocación de las cargas o el análisis estructural puede transformar un plan aparentemente perfecto en un desastre de proporciones considerables. La próxima vez que tus planes personales no salgan exactamente como esperabas, puedes encontrar consuelo en el hecho de que al menos no tendrás que lidiar con un agujero literal destrozado en medio de tu día, como les sucedió a los residentes de Württemberg aquella memorable mañana. Número 3. Error aplastante en Dinamarca. Si bien la demolición de Ohio tuvo sus sorpresas, nada se compara con la catástrofe en el puerto de Württemberg, Dinamarca. Allí se estaba demoliendo un silo para hacer espacio para una nueva construcción, pero la operación salió terriblemente mal. Una biblioteca y centro cultural cercano, afortunadamente vacío en ese momento, fue aplastado bajo los escombros que caían. Este fiasco ocurrió a pesar de 6 meses de cuidadosa planificación. Los ingenieros habían estudiado los soportes estructurales y establecido cargas para controlar la dirección de la caída con precisión, pero cualquier pequeño error de cálculo en el tiempo, la colocación o el análisis convierte el plan en un desastre. La próxima vez que las cosas no salgan como quieres, al menos no tendrás un agujero literal destrozado en tu día. Número 2. Desastre del panel de vidrio. Dejando a un lado las casas de vidrio y las piedras, la tarea de izar un panel de vidrio gigante sobre un tejado es un asunto particularmente arriesgado y delicado, como aprendieron los trabajadores de la manera más dura en Bangalore, India. El meticuloso plan para levantar de forma segura un panel masivo hasta la cima del edificio se convirtió en un momento de tensión cuando el vidrio comenzó a oscilar peligrosamente cerca del costado de la grúa, amenazando con golpear la estructura metálica en cualquier momento. Por un verdadero milagro del destino, ninguno de los trabajadores presentes resultó herido cuando el enorme panel finalmente cedió y se rompió en 1000 pedazos, aunque la situación podría haber sido catastrófica. La subsiguiente limpieza debe haber sido una tarea verdaderamente brutal y agotadora, requiriendo horas de trabajo meticuloso. Ese vidrio roto no solo representaba una pérdida material significativa, era un recordatorio tangible de los peligros inherentes a este tipo de operaciones y un dolor de cabeza logístico que apenas comenzaba a manifestarse. Número 1. Derrame de petróleo. Estragos en Ecuador. El petróleo es valioso, pero los oleoductos que lo transportan no siempre son tan resistentes como se esperaría. En enero de 2022 ocurrió un derrame catastrófico a lo largo del oleoducto OCP de 473 kilómetros de Ecuador, aproximadamente 950. Litros de petróleo crudo se derramaron por las laderas y en el río Coca, vital para la vida silvestre y los 27 indígenas quechua que viven en la Amazonía. Este derrame fue solo una de las 7 rupturas importantes desde el debut del oleoducto en 2003. OCP atribuyó la ruptura a un deslizamiento de rocas, un evento impredecible. Sin embargo, con el oleoducto serpenteando más allá de 94 fallas, 6 volcanes e innumerables vías fluviales, los peligros parecen dolorosamente obvios. Llamar a estos desastres imprevisibles pone a prueba la credibilidad. ¿En serio, no podrían haber reforzado un poco ese oleoducto? Más allá de los riesgos naturales, la antigüedad del oleoducto y la falta de mantenimiento también han sido criticadas. Grupos ambientalistas independientes llevan tiempo advirtiendo que la corrosión y el envejecimiento de la infraestructura aumentan el riesgo de derrames. La cuenca amazónica es una región ecológicamente sensible, hogar de especies en peligro de extinción y ecosistemas raros que tardan en recuperarse de la contaminación. La contaminación por petróleo afecta no solo la calidad del agua, sino también la fertilidad del suelo, impactando la agricultura local y las prácticas de caza esenciales para el sustento de los indígenas. Además, las labores de limpieza han enfrentado desafíos logísticos debido al terreno remoto y accidentado,
lo que ha retrasado la restauración y ha aumentado los costos. El oleoducto OCP sigue siendo un punto álgido en los debates sobre el equilibrio entre los intereses económicos, la protección ambiental y los derechos indígenas en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Nos vemos a la próxima.